un podcast de Cooperativa. El transporte, algo tan cotidiano en todo el mundo, también sufre desigualdades. ¿Cómo mirar la movilidad desde la accesibilidad universal? Lo conversamos con Patricia Galilea Aranda, ingeniera civil industrial de la Universidad Católica. Soy Emilia Aguilar y esto es El Congreso Futuro. Hemos tenido muchas conversaciones, todas ellas muy interesantes, pero mucha atención con esta porque es de alguna manera algo que ocupamos todos y todas, ¿no? Que es el transporte, porque moverse por la ciudad no es igual para todas las personas y nos detenemos muy poco a pensar en eso. Las políticas públicas se detienen muy poco en incorporar esa mirada también. Mujeres y hombres se desplazan de manera distinta por razones de cuidado, de seguridad, de tiempo. En fin, hay diferencias en el transporte que también tenemos que, de alguna manera, incorporar en esa discusión. Y para hablar sobre eso, está con nosotros Patricia Galilea Aranda, que es ingeniera civil industrial de la Universidad Católica, y su trabajo se enfoca en las asociaciones público-privadas en transporte, regulación, privatización, políticas públicas en transporte, en fin. Patricia, ¿qué tal? Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por estar con nosotros. ¿Por qué hablar del transporte como una herramienta también de inclusión? Bueno, porque el transporte lo ocupamos todos. La verdad es que no es un placer necesariamente el desplazarnos, el estar en un taco, pero lo hacemos porque tenemos que ir a trabajar, tenemos que ir a estudiar y eso nos permite participar en la sociedad, nos permite también ir al cine, nos permite juntarnos. Entonces el transporte es el acceso a diversas oportunidades. Entonces por eso a mí me apasiona el transporte, porque en realidad sin el transporte estaríamos encerrados y ya sabemos lo que eso significa. Totalmente. Y es clave, yo creo que nos detenemos poco a pensar en aquello. Y entonces, ok, pensemos en el transporte, pero ese transporte no es igual para todos. ¿Cuáles son esas diferencias? ¿Cómo identificamos además esas diferencias? Bueno, es muy importante porque efectivamente hay muchas diferencias que tienen que ver con nuestras necesidades, pero también con nuestros contextos y también con ciertas situaciones. Por ejemplo, para una mujer, en general, porque también yo sé que hay hombres que aportan en las labores de cuidado, pero la persona que esté a cargo de las labores de cuidado de los niños o quizás de un adulto mayor o de algún familiar, enfrenta una serie de dificultades de movilización, de tener que hacer un itinerario, porque probablemente también va a tener que trabajar o quizás va a tener que dejar de trabajar porque no se le presentan tanto acceso a oportunidades, dado que tiene que ejercer labores de cuidado. Entonces, estamos hablando de una pobreza de tiempo también, vinculados con el cuidado, que en mayor medida recae en las mujeres. Y nosotros vemos en las encuestas de movilidad que efectivamente las mujeres hacen viajes más cortos, ocupan más el transporte público y van haciendo itinerarios, una cadena de viajes, mientras que en general los viajes que no realizan labores de cuidado son pendulares. Casa, trabajo, trabajo, casa. Pero cualquiera que realiza labores de cuidado sabe que de la casa va al supermercado, después vuelve a la casa o quizás tiene que ir directamente a dejar niños al colegio, buscar, en fin. Eso es una cadena de viaje y la movilidad del cuidado se caracteriza justamente porque estamos haciendo viajes que son obligatorios y que las encuestas de movilidad generalmente las tienen desagregadas en diversos tipos de viajes y no reconocen todo lo importante que es esta carga en la vida de una persona. Me parece que desde la reflexión y desde el papel eso es muy interesante de mirar, pero ¿dónde hay ejemplos de que este tipo de necesidades y de políticas se hayan desarrollado con esa perspectiva de género y que, digamos, sean... Bueno, se han ido desarrollando de a poco. De hecho, no sé, en los países nórdicos, que generalmente sí, claro, uno los mira, se va desarrollando. Ellos tenían, por ejemplo, un problema en invierno donde nieva y había mucha gente que se caía. Entonces tenían muchos accidentes en los hospitales producto de caídas de gente que se movilizaba peatonalmente. Y miraron sus encuestas de movilidad y dijeron, todo el mundo va de la casa al trabajo, las vías principales, y decidieron hacer un trabajo en las aceras de las vías principales. Después volvieron a ir a los hospitales, nada había cambiado. Los accidentes se mantenían. Cuando hicieron el doble clic, porque eso es lo lindo también, que los datos están. Entonces, cuando uno se preocupa de mirar los datos sin un sesgo, sino que
ver efectivamente quiénes son los que más se caen. Se dieron cuenta que eran más mujeres. ¿Y dónde se caían? No en las vías principales, se caían en las vías secundarias, porque ahí es donde están las labores de cuidado, en los jardines, en los colegios, en el CESFAM. Entonces, esto es una invitación en realidad a una gran oportunidad de hacer una mejor ciudad, una ciudad más accesible, tanto en temas de género como en temas de accesibilidad universal. Súper interesante mirar el transporte desde ahí, creo que se conversa poco desde esa mirada. Hoy día en Chile, ¿cómo se está incorporando esa mirada en el desarrollo de políticas públicas? Bueno, vamos de a poquito. Creo que en temas de género, por ejemplo, un gran avance ha sido incorporar conductoras. Han habido programas en los buses de Red Movilidad en donde ahora tenemos conductoras y por lo tanto también tienen esa sensibilidad de lo que es un viaje de cuidado. Quizás van a entender que cuando un bus se detiene tiene que estar pegado a la acera para que el coche pueda subir o la silla de ruedas pueda subir. Hay una sensibilidad distinta porque le ha tocado estar en ese rol. Entonces creo que se va avanzando, incorporando en la fuerza tanto de trabajo como también en la investigación a personas distintas. También pasa lo mismo con la movilidad reducida. Claro. La incorporación laboral de personas con discapacidad creo que va a ayudarnos a ver, porque lo que pasa es que no lo hemos visto. Estamos acostumbrados al promedio, pero cuando tengamos una persona que necesita movilizarse por su trabajo en horario punta, yo creo que vamos a tener que aprender a cederle su espacio, que es lo que corresponde. De todas maneras, estamos conversando con Patricia Galilea, expositora también de este Congreso Futuro, y en medio de toda esta mirada sobre los sesgos y sobre las formas en que hay que, de alguna manera, incorporar la inclusión, está también el tema de la evasión en el transporte público, que es un temón para nuestro país. Se ha ido avanzando en algunas cosas, como algo que parece, digamos, tan sencillo como poner un validador, por ejemplo, en la segunda puerta por donde entra un montón de gente, porque es entender que los paraderos están llenos y que no pueden entrar todos por una sola puerta. En fin, ¿cómo se avanza también en eso? Bueno, ahí se está incorporando, por un lado, la inteligencia artificial. Claro. Metro está incorporando inteligencia artificial en las estaciones también para detectar en tiempo real distintos tipos de situaciones como comercio ambulante, pero también evasión. La evasión que ellos ven ya no es tanto quizás el saltarse el torniquete, sino es que más bien esa evasión cuando uno sale del metro, en las puertas, en las doble puertas. Y por otro lado, también están aplicando inteligencia artificial para el pago del pasaje con la cara facial, reconocimiento facial. Increíble, o sea, realmente es como país desarrollado. Pero creo que la evasión es un problema multifactorial. O sea, yo no la puedo entender solamente desde un punto de vista. Hay gente que no quiere evadir y evade porque no tenía cargada la VIP, por ejemplo. Claro. O hay gente que está buscando evadir y son un evasor bastante más duro. Entonces hay que entender qué es lo que genera esa evasión también para ver soluciones. También está el oportunista que sí puede evade. Y quizás ese es donde podríamos nosotros fiscalizar y hacer una serie de medidas para eliminar esa alternativa. Patricia, ¿por qué es importante hablar de transporte de la mano de la inclusión sobre un escenario como el Congreso Futuro? Porque creo que la discapacidad está en todos lados, la inclusión también de género está en todos lados y nosotros debiésemos todos tener el mismo derecho a participar en esta sociedad. Y el transporte es un medio fundamental para que nosotros participemos en esta sociedad. Y si no puedo subirme a un bus porque no tiene una rampa y yo ando en silla de ruedas, significa que yo no voy a poder participar de la misma forma que otra persona. Y eso es injusto. Entonces creo que se hayan atrevido a levantar un tema que es algo que pasa todos los días. O sea, hemos visto también que cuando falla el ascensor del metro es quizás porque hay muchas personas de comercio ambulante que andan con maletas muy pesadas por los ascensores o que no respetan la prioridad. Yo creo que hay muchas barreras que pueden ser de infraestructura, pero también tenemos muchas barreras culturales y este tipo de instancias permite también que practiquemos la empatía y que conozca esa realidad y quizás la próxima vez sí le voy a dar prioridad a esa persona que anda en silla de ruedas como se la merece. Ahí está la conversación con Patricia Galilea, expositora también de este Congreso Futuro, experta en transporte y con esta mirada además de integración social y sostenibilidad financiera que es tan importante para entender esta materia. Patricia, muchas gracias por la conversación. Muchas gracias por la invitación. Que estés muy bien.
Si estás acá, llegaste al final del podcast de Congreso Futuro. Te quiero dejar invitado o invitada a que te suscribas en cooperativapodcast.cl, en Spotify o Apple Podcast. Además, puedes escuchar Congreso Futuro cada domingo a las 11 de la mañana en Radio Cooperativa. Y por supuesto, todo el contenido de ciencia y tecnología lo encuentras siempre en cooperativaciencia.cl.